Bienvenidos a una nueva edición de Señal U Académico TV, este programa que te invita a ver buena parte del registro audiovisual que tiene la Universidad Nacional de Cuyo para vos. Aida Kemelmacher de Carlucci, la jurista mendocina, vino a la Universidad Nacional de Cuyo para contarnos cómo está funcionando a un año de su vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Y por otro lado, Enrique Baquier, ministro de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, da algunas estadísticas en el marco de las jornadas de bioeconomía. Así arrancamos. Voy a intentar exponer en estos 45 minutos cómo han ido cayendo esos muros que nos impedían o nos dificultaban hacer justicia. Esta muralla de los enanitos verdes, que es una muralla con mirada optimista. Nosotros las murallas que teníamos eran murallas que realmente nos impedían o nos dificultaban la justicia, y quiero mostrarles algunas de esas murallas que se han caído para que podamos, creemos nosotros, hacer una mejor justicia. Así, los muros que dividen el derecho público del privado. Vamos a ver enseguida, este es un derecho privado que se ha constitucionalizado, entonces la mirada del derecho privado hoy es desde la Constitución. Ha caído el muro, este muro terrible y discriminador entre las personas capaces de las incapaces. Vos sos un incapaz jurídicamente, así que te callás, a vos no te escuchamos. Han caído también las murallas que dividen el derecho sustancial del procesal. Esto que cuando enseñábamos acá y enseñábamos, por ejemplo, el acto simulado, y un alumno nos preguntaba, pero eso ¿cómo se prueba, profesora? En mis tiempos, cuando al profesor le preguntaban eso ¿cómo se prueba?, el profesor contestaba, eso ya lo vas a estudiar después en derecho procesal. Como que eran dos cosas diferentes. Bueno, esto también, estas murallas divisorias entre el derecho sustancial y el procesal, son las que hemos intentado dividir y hacer caer, y entre otras tantas murallas, en un tema que es muy importante, que es el de la responsabilidad civil, que caigan también aquellas viejas murallas de esto es lo contractual, esto es lo extracontractual. Si se te ocurrió venir por acá y lo que correspondía era esto, perdiste el juicio, aun cuando tengas toda la razón del mundo. Entonces vamos a tratar de más o menos ver estas caídas de muros, que no son el de Berlín, pero bueno. Entonces, muros que dividen el derecho público y el privado. Ya lo adelanté. Este Código Civil y Comercial integra esto que se ha llamado el proceso de constitucionalización del derecho privado. Esto era una vieja ambición que ya tenía Alberdi cuando nos hizo a nosotros la Constitución y empezó su gran debate con Vélez, que fue el que nos hizo el Código Civil. Este gran debate era sobre eso, que Alberdi le decía a Vélez que él había hecho un Código Civil que no miraba la Constitución, que la Constitución miraba para un lado y el Código Civil miraba para el otro. Este fue el gran debate entre estos dos grandes colosos. Bueno, en este gran debate, en este Código Civil y Comercial, evidentemente gana Alberdi, porque lo que hace es justamente traer la Constitución al Código Civil. Y entonces, ese punto de partida para poder leer y entender este Código Civil es hacer una relectura de los tres grandes valores básicos del país, que fue la cuna de la secularización del derecho. Porque esto es todo un proceso de sangre, sudor y lágrimas en pro de la secularización de nuestro derecho. Es decir, por los valores jurídicos que nada tienen que ver con la religión ni con la moral particular de alguno, ¿sí? Y esa relectura, esos tres valores básicos que dijeron los franceses en su momento, que eran el de la libertad, la igualdad y la fraternidad, hoy en este Código Civil y Comercial se leen el de la libertad a través de una noción que es la de la autonomía, o sea, las libertades que tiene el individuo,
la igualdad, que acepta el pluralismo, especialmente en materia de derecho de familia, donde se incorporan muchas formas familiares, y el de la fraternidad, de la que tanto se olvidaron en su momento los franceses, que hoy se expresa a través de la noción de responsabilidad y de solidaridad. Vamos a mostrar algunos artículos para que ustedes vean cómo estos valores se expresan en el Código Civil y Comercial. El de la igualdad. Por supuesto, todos somos conscientes que las batallas que damos en favor de la igualdad no siempre tienen resultados inmediatos y que, como dice este autor italiano Rizzi, son caminos graduales, accidentados, raramente se alcanzan inmediatamente los objetivos, pero hay que seguir trabajando. Por lo tanto, lo que muestro son algunos avances, lo que no significa la igualdad completa, porque para esto tenemos que seguir trabajando, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo sería esto para que nos expresen? Este mismo autor hace una metáfora muy bonita que a mí me gusta mucho repetir. Él dice que la metáfora es la misma que la de David. David representaría a los grupos minoritarios y las asociaciones que representan esos grupos minoritarios, que lucha David contra Goliat, que ¿quién es? El legislador, el Estado, que cree que lo puede todo, ¿sí? Yo soy el Estado, yo marco la cancha, yo te digo qué es lo que está de un lado y qué es lo que está del otro. Entonces dice Rizzi que David, que es el más pequeño, el más débil, en cambio, usa la onda. ¿Y esa, cuál es la onda? Acá, el derecho, entendido como un sistema y no como un articulito. Ese era el gran problema que teníamos acá con los alumnos en la facultad, cuando les enseñábamos nosotros derecho, que se aferraban a lo mejor a un artículo, y lo que no entendían era que el derecho es un sistema, y que yo tengo un artículo, sí, pero eso está dentro de un sistema. Entonces, esa onda que usa David es un sistema, el sistema jurídico. ¿Y que ese sistema jurídico sirve para qué? Para anular la desproporción de altura y fuerza física, que en este caso sería ese poder político e institucional. Y vence ese derecho, ¿sí?, gracias a que nos movemos como sistema. Por eso el derecho, lo reconocemos, no es solo esa norma escrita, sino que es el resultado de su aplicación e interpretación por todos los actores. Este es un Código Civil y Comercial que se tiene que seguir construyendo, ¿sí? Todos lo tenemos que construir, y especialmente los jueces, los abogados, los contadores, los profesionales. Ustedes cuando lo estudian, esto es algo en construcción. Entonces veamos la igualdad. Igualdad de hombres y mujeres, pero no la igualdad formal, la igualdad declarada, sino la igualdad real, ¿sí? ¿Qué hay de nuevo respecto de esa igualdad? Porque acá yo veo tantas mujeres como hombres en esta facultad. Antes no, antes en la Facultad de Ciencias Económicas venían más hombres que mujeres, ¿sí? Y en las de educación más mujeres que hombres. Bueno, ahora ustedes pueden preguntar, bueno, pero si ya hemos alcanzado esa igualdad real, ¿qué hay de nuevo en el código? Bueno, veamos algunas cositas que sirven para mostrar esa igualdad real. Por ejemplo, fíjense ese artículo 660. Dice, las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. ¿Qué es esto? Esto es el reconocimiento de que el que está en la casa, y todavía en nuestra sociedad, generalmente la mujer, lo que hace tiene un valor económico. Eso lo sabemos todos los que están acá saben eso, pero nunca lo dijo un artículo del Código Civil, para que cuando el juez, por ejemplo, fija alimentos o tiene que resolver otro tipo de cuestiones, diga, caramba, si lo que hace esa mujer nadie le paga, pero la verdad, un valor económico tienen. ¿Eso qué significa? Eso significa reconocer la igualdad real de los progenitores, en este caso en el ámbito familiar. Siguiendo con esto, por ejemplo, también hay un reconocimiento que viene también de la realidad económica de todos los días. Los alimentos a los hijos. Los alimentos a los hijos se deben, como se debían antes, hasta los 18 años que tenemos la mayoría de edad. No, hasta los 21, ¿sí? Hasta los 21 los padres tienen que alimentarnos. ¿Cuál es la diferencia? Que hasta los 18 el hijo no nos tiene nada que probar. Se supone que aunque él tenga muchos bienes,
Los padres tenemos que alimentar a nuestros hijos como mínimo hasta que tienen 18 años. Los vamos a seguir alimentando hasta los 21, pero entre los 18 y los 21, ese hijo puede tener bienes y entonces nos vamos a liberar acreditando que tiene más bienes que nosotros después de todo. Y el que tiene de 21 a 25, que hay muchos de los que están acá que están en esa situación, sí estudian. Ojo, y le va bien. Y lo que tienen que venir para acá les impide trabajar, entonces el código también dice que los padres los vamos a seguir manteniendo, pero ojo chicos, hasta los 25 nada más, punto. Muy bien, pero ¿qué pasa si los papás se han separado? ¿Estén casados? No, se han separado. Normalmente ese chico, normalmente no, puede vivir con uno o con otro. Supongamos que vive con la mamá en la casa. Ese que está reclamando alimentos, que el papá lo está alimentando hasta los 25. Pero vive con la mamá. Pero como se las entiende con el papá, ¿qué puede pasar? Que el padre le pasa la plata por abajo. Y la madre, que es la que paga la luz, el gas, que mantiene la casa, etcétera, etcétera, esa no recibe nada. Entonces este código, reconociendo esa igualdad real que tiene que haber entre los progenitores, dice, momentito, presumo que si está viviendo con uno solo de los progenitores, es ese el que está pagando las cosas de la casa. Ese es el que paga la luz, ese es el que paga el gas, ese es el que paga. Entonces, ese también, si el otro no paga, ese puede reclamar, aunque el otro sea mayor de edad, sin perjuicio de que también le vamos a fijar una porción para que puedas ir al boliche, los sábados, los fines de semana, comprarte los libros, etcétera, etcétera. Pero esa mujer, que es la que está manteniendo la casa, aunque el hijo sea mayor de edad, está legítima, es decir, puede ir a los tribunales a reclamar. Esto estaba muy discutido ante la sanción del Código Civil. Cuando el hijo era mayor de edad, nos movíamos con la ortodoxia. ¿Sos mayor de edad? Vos vas. No vas porque no querés enfrentarte con tu viejo. ¿Y la mujer en la casa? Entonces ahora el código dice, sí, convive con uno solo, tiene derecho ese que es el que está conviviendo a ir a reclamar por esos que son los gastos comunes donde ese hijo se encuentra. Otro principio, como decimos, de la igualdad real. Otra figura nueva que muestra esa igualdad real son estas llamadas compensaciones económicas. Una vez una alumna muy querida mía me dijo, Aida, por primera vez a las mujeres nos van a dar algo aunque no seamos inocentes, aunque seamos malas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el Código Viejo se pagaban como alimentos ¿a quién? Al cónyuge inocente, no aquello que le era de necesidad, porque los alimentos son algo que son por la necesidad que yo tengo. Porque se supone que cuando yo me separo, cuando yo me divorcio, cuando cada uno se va por su lado, ojo chicas, cuando cada uno se va por su lado, la ley supone que somos capaces, nosotras las mujeres, somos capaces de alimentarnos a nosotras mismas. No tenemos que tirarnos ahí a pretender que como fuimos buenas, entonces nos van a seguir manteniendo en el mismo nivel que teníamos mientras duró ese matrimonio, mientras duró esa unión. Aunque esa unión haya durado como duran lamentablemente ahora tan poquito, 3 o 4 años. No es cuestión de ser buena y después tener el resto de la vida panza arriba en la playa. No. Acá tenemos que seguir trabajando. No podemos andar viviendo de lo que otro tenía al que le estamos sacando solo porque somos buenas. Eso no, eso se terminó. No están estos alimentos en favor del cónyuge inocente para que me mantenga en el mismo nivel de vida que tenía. ¿Qué tengo? Tengo algo que se funda así en la justicia. Si yo tengo una persona en nuestra sociedad todavía, aunque las cosas van cambiando afortunadamente, pero todavía, normalmente, cuando me caso, o cuando no casándome, hago una unión convivencial estable con otro, si esa chica, alguna de ustedes, por favor cuídense, no se queden embarazadas, pero si se quedaron embarazadas y quieren tener ese hijo y se quedan en la casa, abandonan la carrera, no siguen viniendo a estudiar y se han seguido
¿no es cierto?, en esa casa que ustedes conformaron, decidieron libremente, y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, decidieron libremente dedicarse a esto que es tan bueno, que es criar los hijos, educarlos, controlar su educación, su salud, etcétera, etcétera. Y se pusieron de acuerdo con el otro, que esta iba a ser la forma de vida. Pero el otro sí se recibió, de economista, de contador, de médico, de lo que fuese. Y después, que nos hemos pasado 20, 25 años viviendo y en este proyecto común de vida, en el que cada uno puso lo suyo, o esta, no importa, a los 50, a los 60, ese proyecto de vida por H o por B se terminó. No hemos querido más. No hace falta que encontremos otro. Puede ser que no encontramos otro, ninguno se cruzó en la vida de nosotros dos. Pero lamentablemente, chicos, hay proyectos de vida que afortunadamente, como el mío, duran para toda la vida y otros que no duran toda la vida. Entonces, esos que no duran toda la vida, pero en el que hay uno que se ha sacrificado por el otro. Hay uno que no terminó la carrera, hay uno que tenía un trabajo y lo perdió para dedicarse a la casa. Hay uno que tenía un sistema de seguridad social y ahora no lo tiene. Hay uno que se ha empobrecido. Si yo saco una foto de cómo eran las cosas cuando nos casamos y cuando nos divorciamos, ese que se empobreció y el otro que se enriqueció, esa desproporción manifiesta que van a mostrar estas dos fotografías le va a permitir a ese que se empobreció pedir estas compensaciones económicas. Te hayas casado o no, con algunas diferencias, o si el matrimonio se ha declarado nulo. Roque Dana, de la Secretaría de Desarrollo Institucional y Territorial de la Universidad Nacional de Cuyo, nos explica un poco cuál es el concepto de la bioeconomía. Esto es parte de las jornadas que se hicieron recientemente en la Universidad Nacional de Cuyo. Escúchalo. Este simposio de bioeconomía nació como una propuesta del MinSIT que viene desarrollando desde hace 2 o 3 años, tratando de incorporar el concepto de bioeconomía de una manera más presente, de una manera más estable y perdurable, digamos, en el sector productivo, en el sector científico, en la comunidad en general. Desde hace años el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva viene tratando de incorporar este concepto de la bioeconomía. ¿Qué es la bioeconomía? Hay muchas definiciones, es un concepto que ha empezado a trabajarse desde principios de la década del 70 en Europa, paulatinamente ha tomado sustento en la medida que distintos factores han obligado a que se tome conciencia de lo que está pasando a nivel global. Esto quiere decir, hay distintos causas, factores que a nivel mundial están modificando a nivel estructural, digamos, el basamento de lo que tiene que ver con los negocios, con los emprendimientos productivos, con las cadenas de producción en general. La explosión demográfica que actualmente nos lleva a que haya una cantidad muy grande de personas que están sin alimento. Por otro lado, dentro de lo que tiene que ver con lo poblacional, la distribución muy asimétrica de las poblaciones entre campo, rural, ciudades. Eso por un lado. Por otro lado, también el tema de la contaminación ambiental. Hasta ahora, digamos, a nivel global, el hombre se ha comportado como dueño de un globo terráqueo, de una tierra en la que creía que los recursos no tenían fin o de alguna manera podía ser todo manejado livianamente, si se quiere. Ese es otro factor estructural que ha afectado y que está afectando los negocios. Y por otro lado, el cambio climático. El cambio climático también es otro de los factores que de manera profunda ha afectado las cadenas de producción, porque provoca cambios que no han sido previstos en generaciones anteriores y por otro lado
no se ha encontrado la manera aún de poder solucionar. Estas 3 o 4 cosas hacen que a los negocios, vistos como una matriz productiva, visto como un conjunto de cadenas de valor en producción, haya que modificarlos profundamente, digamos, pensar en que la producción de productos, de servicios, no tiene que seguir de la misma manera, sino tener en cuenta una manera sustentable, tener en cuenta también que esto se hacen en lugares que son localidades y que no deben hacerse de manera global, sino atendiendo los requerimientos y las necesidades de cada lugar. También tienen que tener en cuenta, digamos, que la sobreexplotación hace que deban ser los productos, sobre todo los agrícolas, deban ser enfocados de una manera razonable, de una manera sustentable. Digamos, todo este conjunto de factores hace que la producción se vea totalmente reformulada a un nivel básico, a un nivel estructural. Entonces, lo que se hacía de alguna manera hay que hacerlo de otra manera más eficiente, más innovadora, más sustentable, menos contaminante. Y a esto vamos con lo que es bioeconomía. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación ha venido difundiendo este concepto de la bioeconomía de manera que en cada una de las regiones trate de arraigarse y de estimular, pensar en función de bioeconomía. Si bien ya se había hecho en otras regiones del país, en la región Cuyo todavía no se había hecho ningún simposio. Este es el primero, por eso se llamó Primer Simposio de Bioeconomía Argentina, Región Cuyo. Lo de las regiones también tiene una razón, y es que los recursos biológicos de cada región son distintos. No es lo mismo la economía agraria de la pampa húmeda que la riqueza pesquera de la Patagonia o los recursos forestales de Misiones y el noreste. Entonces, la agrupación en regiones no solamente es válida, sino que es clave para poder desarrollar un concepto que tenga en cuenta las realidades locales. Entonces, en términos de esta regionalidad de la bioeconomía, se trabajó junto con las provincias de San Juan y de San Luis, pensando en los 3 ejes o en las 3 columnas que tienen que ver con la articulación de los aspectos económicos. El sector productivo principalmente, el sector de gobierno, y el sector científico-tecnológico y las universidades. Pensando en estas 3 patas es que se llevó adelante el simposio. De esta manera entonces participaron los 3 gobiernos, participaron también universidades como la de Cuyo, fundamentalmente porque es sobre la cual se pivoteó la organización, también la Universidad Católica de Cuyo de San Juan, las universidades privadas de Mendoza en la gran mayoría, y también organismos científicos tecnológicos como el CONICET de Mendoza, el INTA y el INTI de las 3 provincias, y todo esto con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Agricultura de la Nación y el Ministerio de Producción de la Nación. La finalidad de este primer simposio radicaba principalmente en difundir en la comunidad el concepto de bioeconomía, radicaba también en identificar actores que nos pudieran acompañar en la necesidad de seguir trabajándolo, y tenía también como otro de los ejes la posibilidad de articular proyectos que pudieran ser la guía para trabajar atrás de ellos en el desarrollo de la bioeconomía. Entonces, las conclusiones tienen que ver con estos objetivos. Hay muchísima más gente interesada en el desarrollo sustentable, en trabajar innovadoramente, en tener en cuenta aspectos que anteriormente no se tenían en cuenta en las cadenas productivas. Hay mucha más gente de la que se pensaba, digamos. Tanto, no solamente desde lo académico, institucional y gobierno, sino también en el mismo seno del sector productivo, que frecuentemente se lo asocia con lo más inmediato, pero hay muchas iniciativas, mucho interés en trabajar de una manera más sustentable. ¿Cómo sigue esto?
La idea es que este simposio no haya sido un acto, un evento puntual y nada más, sino que sea el punto de partida para trabajar de manera conjunta con los otros actores que se identificó, con las otras instituciones que coorganizaron el simposio, trabajar de manera conjunta para identificar proyectos, para estimular el desarrollo de la bioeconomía en la región. Asimismo, para trabajar y tratar de obtener recursos desde la nación para poder llevar adelante estos proyectos que se identifiquen. En síntesis, lo que queremos hacer es que hacia adelante esto sea un conjunto de instituciones con gente adentro, digamos, no solamente compromisos institucionales, sino compromisos de personas trabajando para llevar adelante una economía en el sentido de la sustentabilidad, de la innovación, de los mayores rendimientos, teniendo en cuenta que el tiempo y los recursos son finitos. La universidad surgió como referente en este simposio porque precisamente lleva adelante una serie de actividades y de emprendimientos que tienen que ver con la bioeconomía, muy ligados, muy asociados a la bioeconomía. Más allá, y por supuesto, muy presente, teniéndolo muy presente, todo el enorme potencial que tienen sus institutos, sus laboratorios. Pero, digamos, paralelamente a eso, ligado a lo productivo, la universidad tiene emprendimientos de base tecnológica que se están desarrollando, que tienen presente, sobre todo, digamos, el tema de sustentabilidad, el tema de trabajar de una manera que no ataque el medio ambiente. Hay proyectos muy interesantes y muy importantes de desarrollo de productos o de servicios que tienen esto presente. La universidad tiene un compromiso firme en identificar estos otros emprendedores que puede haber entre los docentes, entre los investigadores, entre los alumnos, estimular estos emprendimientos y apoyarlos aún con recursos económicos, no solamente desde un punto de vista institucional, y trabajando juntamente con el sector productivo para que estas iniciativas lleguen al sector productivo y florezcan o de alguna manera se expandan en el sector productivo. La universidad tiene el potencial enorme que no tienen otras instituciones, que es el de contar con estos recursos humanos, por un lado de alguna antigüedad, muy experimentados, pero por otro lado con recursos humanos muy jóvenes, con mucha iniciativa, que han nacido cerca del siglo pasado, digamos, y que son con esta nueva impronta, ya vienen seteados con esta nueva impronta, que entonces la posibilidad de mezclar ambos enfoques creo que es muy importante y por otro lado la disponibilidad de recursos también económicos, laboratorios, vínculos con otras instituciones, los da la universidad, muy pocas otras instituciones pueden tener esta posibilidad. Quedamos con los coorganizadores, como dije recién, en que esto sea un principio y no un final o un evento aislado. En ese sentido ya estamos trabajando en distintas alternativas. Primero hay una página web como espacio, como plataforma con la cual estamos diseñando un espacio de gestión de la bioeconomía que permita subir a la página web, a internet, proyectos. Y concretamente como manifestación exteriorizada de lo que queremos hacer, hay un primer foro donde vamos a trabajar porque el cierre del simposio se dio con el anuncio por parte del secretario general del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación, el anuncio de una línea de financiamiento para apoyar proyectos de bioeconomía, que con un valor importante, desde 1 millón de pesos hasta 6 millones de pesos se puede trabajar en la región. Eso sin duda es un incentivo, la disponibilidad de recursos siempre es un incentivo para que aparezcan proyectos, para que podamos consensuar líneas de trabajo con los gobiernos y en eso estamos ahora metidos para que lo primero que sea esto, identificar proyectos, presentar proyectos y ejecutarlos, porque en definitiva es lo que va a poder transformar una realidad.
Enrique Baquié, ministro de Economía, de Infraestructura y Energía de Mendoza, estuvo en la apertura de estas jornadas de bioeconomía que se hicieron en esta universidad. Él nos cuenta un poco sobre los instrumentos de política económica, no solo de Mendoza, sino del país. Escuchalo. Voy a intentar charlar con ustedes poniéndome dos sacos a la vez y espero que no sean contradictorios, el de economista y el de ministro. A nosotros nos toca, a los que nos gustan las cosas públicas, siempre, digamos, no solamente pensar Mendoza, sino pensar para ser en Mendoza. Tenemos un elemento más y usamos mucho más las restricciones. Tenemos que, en términos más de economista, tenemos que trabajar mucho con qué restricciones tenemos y qué instrumentos tenemos, que es el hecho central cuando uno está haciendo política económica. Entonces uno cuando mira los instrumentos de política económica, pensando en un desarrollo sostenible de la provincia que incorpore no solamente la acumulación de capital, sino también muchas otras variables que en Mendoza siempre estuvieron muy presentes en su historia, el tema social, el tema ambiental, el equilibrio territorial, etc. Uno tiene que ver qué instrumentos son los que cuenta el gobierno provincial o los gobiernos municipales, según el lugar que esté, y qué instrumentos corresponden a la política nacional y qué puede hacer para influir en las políticas nacionales. La mayoría de los instrumentos de política económica están en el Estado Nacional. El Estado Nacional tiene el gran instrumento fiscal, tiene el instrumento monetario, según la visión que tengan de la economía, lo incorpora al tipo de cambio real o lo pueden poner separado, como les parezca. Tienen la política crediticia, no solamente banco, maneja la política crediticia. Lo pueden incorporar en la política monetaria o tenerla fuera nuevamente, según la visión que tengan. Tienen la relación con los otros países, hace acuerdos de libre comercio, que no son temas menores en todo eso. Tienen todo el marco regulatorio a partir de la gran mayoría de las cosas, muchas cosas que en Mendoza perdimos de vista en los marcos regulatorios. Y ahí uno se da cuenta que Mendoza es, como decía Giorgi, una de las economías más transables del país. Nosotros, hasta el comercio es transable, en cual, como contaba Giorgi, en la mayoría de las provincias el comercio es un bien no transable, en Córdoba para el ciudadano común. Acá el comercio es transable, vamos a comprar a Chile. Si la mayoría y en los Andes han puesto un Falabella que es gigante, que es más grande que Falabella de la capital federal, y lo han hecho para nosotros. En Chile este primer semestre fueron 2.600.000 visitantes, 1,5 millones de acá. El 60% que van y vienen pasan por acá, somos de acá. Vamos, venimos, todo el tiempo comprando. Entonces tenemos una economía muy transable. Y eso, los mendocinos, tenemos que animarnos a hablar de la macro e intentar todos juntos influenciar en la macro. Porque la macro nos complica mucho. Y hemos estado muy callados, y eso no es pelearnos con el gobierno nacional, no es tener miedo. Tenemos que defender lo que hacemos, lo que somos, y plantearlos todos juntos. Algunos ejemplos de los problemas que tenemos, que nuestra economía es una economía con plazos de maduración de la inversión mucho más largos que la pampa húmeda. Hagamos el ejemplo sencillo. Plantamos vid hasta que tenemos vino, para seguir con el ejemplo que daban años. ¿Cuántos años pasan? Contra plantar soja o plantar maíz, que en 6 meses tenemos el cultivo listo. Y tenemos que animarnos a discutir la integración con el mundo y la tasa de interés que tenemos que tener. Hoy, con la mejora que hay en términos financieros, seguimos teniendo que por un crédito a 7 años la Argentina paga casi 6%, Chile paga 2%, Perú, Uruguay y otros países vecinos pagan 2,5%, número redondo. Y eso, cuando uno hace un proyecto de inversión y aplica tasa de descuento, como seguramente le enseñará Claudia todavía, que debe estar haciendo proyectos, cuando los plazos son largos, eso es muy significativo. Aparte del riesgo que podemos meter a eso. Entonces tenemos que animarnos a discutir. Y tenemos que intentar en algún momento, no es momento, en las discusiones federales, de que si somos un país federal,
El Banco Central tiene que tener un comportamiento federal, no puede tener el comportamiento que tiene hoy en día. El tipo de cambio no está en discusión en la Argentina. Otro tema que nos complica, los costos logísticos. No les quiero leer números, pero básicamente enviar un contenedor de vino, y sigo con el mismo ejemplo, de Mendoza a Buenos Aires, cuesta más del doble que sacar el mismo contenedor de Buenos Aires a Nueva York. De Mendoza a Buenos Aires tenemos 1000 kilómetros. De Buenos Aires a Nueva York, 8000. Y nos cuesta esos 1000 kilómetros más del doble. O sea que internamente pagamos más de 20 veces lo que cuesta un flete de Buenos Aires a Nueva York. Esas son obras de infraestructura que tenemos que tener. No es lo mismo producir en Junín, provincia de Buenos Aires, que en Junín, provincia de Mendoza. Hay 1000 kilómetros de diferencia y los costos son muy grandes. Chile, de cualquier lugar de Chile al puerto de Valparaíso, tiene un costo de flete de $300 promedio, número redondo. En la Argentina, sacar de Mendoza hasta Valparaíso son 1700, el mismo contenedor. O sea, tenemos que... Eso son las cuestiones que es la macro en general, digamos, y tenemos que animarnos a discutirlo. Y para discutirlos, esos temas, al igual que los acuerdos de libre comercio, antes de ir a la conclusión, ustedes, nuevamente, para seguir con dos ejemplos, Estados Unidos, que contaba Federico, cuando un mendocino exporta mosto concentrado, paga $130 la tonelada por entrar en Estados Unidos. Si exporta de Chile, paga $0. Cuando un mosto va a costar, no sé el precio de hoy, $800 la tonelada, 750, $900. Digo, es un número significativo. Cuando exportamos a México, pagamos el 16% de arancel. Por lo mismo que Chile paga $0. Y no estamos presentes en la discusión de la política comercial del gobierno nacional. De este gobierno nacional, del anterior gobierno nacional y de hace rato, digamos, no estamos presentes en la discusión. Chile tiene 65 acuerdos de libre comercio. En la Argentina, si consideramos Mercosur y lo consideramos por países, con suerte tenemos 10. Chile tiene acuerdos de libre comercio con el 90 y no sé cuánto % de la economía mundial. No me acuerdo si el 96, el 95 de la economía mundial. Nosotros no podemos llegar con eso ni al 12 de la economía mundial. Y la única forma que uno tiene para intentar influenciar sobre el gobierno nacional es que los mendocinos recuperemos algo que teníamos, que era discutir todos juntos con el gobierno nacional. Ponernos en temas que nos pongamos de acuerdo después de mucho tiempo, ir a hacer planteos en la medida posible únicos con el gobierno nacional. Una tarea difícil. Venimos de una época, y no quiero meter política, donde era difícil sentarse en una mesa, acordar temas y a partir de ese acuerdo ir a discutir todos juntos contra el gobierno nacional. Durante muchos años, cuando los mendocinos sufríamos la promoción industrial, trabajábamos todos juntos. Los empresarios, los académicos, los dirigentes políticos de todos los partidos políticos. En alguna curva de la historia la perdimos. Tenemos que recuperar eso. Hay que volver a recuperar esa institucionalidad que tenía Mendoza, de entender que tenemos que encontrar puntos en común para trabajar juntos. Tenemos temas regulatorios. Voy a dar un ejemplo regulatorio que está de moda, la energía. En la Argentina, el marco regulatorio vigente, que viene desde la época de Cavallo, en términos sustanciales, y no que lo quiera criticar, simplemente es un dato, la mayoría fue hecho en aquella época, ni lo quiero, tampoco estoy opinando bien, estoy diciendo datos. En energía eléctrica, el costo de generación de energía y de transporte es básicamente uniforme en todo el país. ¿Eso está bien o está mal? No lo sé, pero claramente perjudica a las provincias que generamos energía. Ustedes se acordarán, los más viejos, que al lado de los Nihuiles existía Industrias Graci, antes de ese marco regulatorio, porque no había precio uniforme de la generación para todo el país, ni del transporte para todo el país. Es más, en el transporte hoy, el nodo en el cual se mide el transporte de energía es en Ezeiza. Entonces una empresa en Mendoza tiene el costo del transporte y las pérdidas del transporte eléctrico de Mendoza o de los Nihuiles, y sigo en el mismo ejemplo, de los Nihuiles hasta Ezeiza y de Ezeiza hasta Mendoza. Paga el transporte de ida y vuelta en lugar de tener transporte cero. Esos temas
de generación de energía son mucho más caros, y no es que me quiera borrar Federico, y mucho más importantes que la carga de ingresos brutos. Vamos a los instrumentos provinciales. Las provincias tienen, en general, el instrumento más importante es el instrumento fiscal, el instrumento central. Puede tener algún instrumento crediticio, en Mendoza muy menguada porque perdimos los bancos públicos y perdimos los bancos privados de capital mendocino en el 2007. Seguramente los que les guste la historia o los que son más grandes se acordarán que en Mendoza había muchos bancos privados provinciales también, el BUSI, el Regional de Cuyo, el Crédito de Cuyo, etc. Que había muchos bancos que conocían la idiosincrasia nuestra. Si mi memoria no me falla, en el 2007 se vendió el último. Y los bancos provinciales no tenemos más y nos quedamos con el Banco Nación como agente financiero. Con lo cual está menguado eso también, pero está algún instrumento regulatorio y trabajar sobre la calidad de los bienes públicos, como bien marcó en su exposición Jordi. Voy a hablar del instrumento más fácil y que es más mensurable, el instrumento fiscal. Y voy a ocupar 2 segundos el papel de Martín Kessner, amigo mío, que es el que en realidad tiene eso y el que sabe de eso. Le voy a decir 2 o 3 numeritos para no aburrir. En Mendoza, en el 2015, de cada 100 pesos que tuvimos de ingreso, 93 se gastaban sin prender la luz de la Casa de Gobierno. De cada 100 pesos, 93 pesos. Quedaban 7 para hacer todo lo demás. En esos 93 pesos se gastaban sueldos, en sentido amplio, incluyendo colegios privados que se transfieren para que se los paguen los colegios privados, los subsidios que andan para algunos colegios de la universidad, por ejemplo, todo lo que es salario del Estado, los contratos de locación, las transferencias a la comuna, a las comunas, los intereses de la deuda pública y el subsidio al transporte de colectivo, que es muy chiquito. Lo pueden sacar y la cuenta va a seguir dando 92 y algo, si lo quieren dejar adentro. O sea que te quedan 7 pesos para prender la luz de la Casa de Gobierno, comprar las tizas, comprar los remedios, hacer la obra pública, lo que quieras. Con esos 7 pesos, si no, tenés que tomar deuda, y está lo que contaba Federico del déficit fiscal. Esa misma cuenta, tomado 10 años antes, te daba 70 pesos cada 100, te quedaban 30 pesos libres de política económica. Traído a plata del 2015, esos 23 pesos extra son 9.500 millones de pesos. En algún momento, entre el 2006 y 2015, dejamos consolidado algo de ese 23 puntos, que es lo que limita el instrumento fiscal. Ese mismo periodo, como dijo Federico, el gasto público de la provincia pasó de 14,4, si mi memoria no me falla, puntos del Producto Bruto Geográfico a 24,1. Subimos casi 10 puntos en esos 10 años del gasto público provincial. Sobre la calidad de los bienes públicos, de la educación, de la seguridad, de la salud de la provincia, cada uno tendrá su opinión si mejoró en los 10 años la educación de Mendoza, si mejoró la seguridad de Mendoza o si mejoró la salud de Mendoza. No voy a opinar porque van a decir ya me meto mucho en política, pero bueno, cada uno tiene una opinión si eso mejoró, olvidémonos. La obra pública no subió, cayó. Como término de Producto Bruto, en el 2006-2007 era más grande que en el 2015. Y ese incremento se justificó de 3 maneras casi iguales. Casi iguales. Casi un tercio fue mayor presión tributaria nacional, casi un tercio fue por déficit fiscal, que pasaste de un presupuesto que estaba equilibrado a uno que tenía un déficit de casi 3 puntos del Producto Bruto, y mayor presión tributaria provincial, que subió 3,5 puntos, como decía. Consolidamos una presión tributaria complicada. Tenemos un Estado que el instrumento fiscal lo tiene muy atado, no tiene mucho para hacer.
Porque si cerramos la casa de gobierno y seguimos pagando salario, intereses de la deuda, además nos gastamos casi todos los ingresos del gobierno, nos quedan 7 pesos cada 100, con lo cual te queda poco dinero, incrementamos la presión tributaria, no tenemos obra pública, bueno, ese es el problema. Y eso es lo que hay que intentar solucionar de a poco. Gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Señal U Académico TV. Te invitamos a seguir viendo todo nuestro material audiovisual en www.unidiversidad.com.ar y ahí hacer clic en U Académico. Acordate, conocimiento cómo, dónde y cuando quieras. Hasta la semana que viene.